Alrededor del año 1275 fallece Santo Tomás de Aquino. Sigue un periodo en la Edad Media que está marcado por algunos autores en los que pues ya no vamos a adentrarnos, pero que son conocidos como los autores de esta corriente espiritual de la Edad Media llamada Devotio Moderna, como el dominico y maestro Eckhart, que nace en 1260 y muere en 1328. Él fue un gran místico, pero lamentablemente su pensamiento era gnóstico cabalístico, a tal punto que se le puede considerar filosóficamente como el gran metafísico de la gnosis. Luego está también el beato Enrique Susón y su amigo Juan Taulero. Pues todos ellos son autores con tratados de mística y pequeñas ideas, pero bueno, ahí entre medio hay un tratado anónimo que se llama La nube del no saber, y entre ciertas corrientes que van a ser de muy distinto valor, pero que sin embargo nos ilustran, porque podemos ver cómo en la época de oro europea han bebido de todos estos autores un poco desconocidos, pero que prepararon como una tierra fértil en el tema. Luego, a finales de la Edad Media, y lo que va a empezar a ser el Renacimiento, hay una serie de autores como Santa Catalina de Siena, que es del año 1347, más o menos. Tenemos también, por ejemplo, a Santa Rita de Casia, que es de 1381, aunque bueno, ella no tiene escritos. Está San Nicolás de Tolentino, bueno, entre muchos, ¿no? Pero aquí nosotros queremos centrarnos en uno que quizá es poco conocido. Se llama San Lorenzo Justiniano. Él es del siglo XIV, como de 1381. Quizá un conocido contemporáneo suyo es Tomás de Kempis. Él hizo La imitación de Cristo, esta sí es más famosa. San Lorenzo Justiniano era italiano, él nace en Venecia, ¿no? Se hace sacerdote en la orden de los canónigos regulares y luego lo hacen obispo de Venecia, y por ese cargo pues es que él termina influyendo. A ver, los canónigos regulares pues eran una figura que existió hace mucho tiempo en la iglesia, que se llamaba así a todo este conjunto de comunidades sacerdotales que vivían como en un determinado lugar, o sea, según los cánones o normas establecidas, ¿no? La mayoría de ellas estaban inspiradas en la regla de San Agustín, aunque luego ya fueron evolucionando y bueno, fueron también escaseando, pero quedaron estas órdenes. Tenían ellos este modo de asociarse para tener como un reconocimiento jurídico dentro de la iglesia. De ahí van a salir, por ejemplo, los camaldulenses, que eran un tipo de orden canonical. Pues básicamente a este tipo de órdenes asociados a una capilla que cumplían con una serie de normas de la vida común, ¿no? Como la pobreza, la obediencia, la atención a los fieles. A eso se refiere cuando se habla de canónigos regulares. En cambio, cuando se habla de canónigos en general, se habla de los canónigos de las catedrales o de las basílicas, que se refiere a estos que tienen como un puesto o un lugar designado por el obispo y ya tienen la plaza fija. Están vinculados, pero no son regulares porque no viven según la regla. Es decir, ni la regla de San Agustín, ni la regla de San Benito, ni la regla de nadie, sino simplemente según los cánones de los concilios. Por eso es que se les va a llamar simplemente canónigos, porque siguen los cánones. Pues bueno, San Lorenzo Justiniano, ya vimos que nace en 1381, y él escribió una obra que se llama Tratados sobre los grados de perfección. Ya desde el título se da uno cuenta de que está deliberadamente proponiendo un camino o itinerario que va como por grados para llevar al hombre a la perfección, a la plenitud. En esta obra San Lorenzo empieza con este itinerario fijándose en primer lugar en la naturaleza humana, porque no se puede pretender alcanzar la perfección si no se considera en primer lugar la condición del hombre,
De ahí la necesidad de conocer las cadenas con las que el hombre está amarrado y la esclavitud con la que se está agobiado. Si esto no se tiene presente, pues no se sabrá cómo conducirse ni de dónde partir. Para él, este punto de partida obviamente es de fe, porque es precisamente la luz de la fe la que te hace conocer la situación heredada del pecado original. De ahí nace la esperanza. Pero si uno le quita este conocimiento al hombre, pues irá como a tientas, sin saber de dónde viene ni de dónde va, sin esperanza, dando golpes en el vacío, pensando que está sano, cuando en realidad está enfermo. No va a poder desempeñarse correctamente si primero no hace un esfuerzo por irse sanando. De ahí que será para él importante el conocimiento de la concupiscencia, conocer nuestra herida, como le llamaba San Agustín. El primer capítulo, pues habla de la necesidad de una luz en el alma para que el hombre no se duerma en el pecado. Y de ahí es donde ya él va recogiendo la doctrina clásica, ¿no? La importancia de vencer el pecado mortal. Y luego ya agrega su meditación, hablando de que además del pecado mortal, pues hace falta también luchar contra el pecado venial. Él escribe a la letra: el pecado venial, aunque no haga que lo cometa río de muerte eterna, sin embargo, mancha el alma, disminuye el ardor de la caridad, debilita las potencias del alma en las buenas obras, retrasa la gloria y a menudo se convierte en ocasión de pecado mortal, por lo cual todo el que desee vivamente agradar a Dios y anhele subir a la cumbre de la perfección por el esfuerzo de las virtudes, esfuércese con toda la aplicación que pueda a evitar no solo los pecados mortales, sino también los veniales, aunque nadie pueda permanecer mucho tiempo sin pecado venial. Bueno, lo que él quiere decir es que hay que esforzarse. Sin lugar a duda, está haciendo una lectura muy realista y está explicando que el laberinto principal para la perfección de la que él está hablando, pues es precisamente el pecado. Aunque no sean igual de graves, todos ellos son obstáculos. El pecado es el que impide alcanzar la perfección y no darle importancia, pues es precisamente el engaño del demonio. Así va explicando San Lorenzo cómo se tiene que ir avanzando. Desde luego que no piensa que se trata de un combate que uno haga sola, sino que contamos con la misericordia y la piedad de Jesús. Contamos con su gracia, quien nos dio los remedios necesarios para las heridas del alma. Obviamente está hablando de los sacramentos. Al final de su obra habla del fin último del hombre o de la razón por la que fuimos creados. Él explica que nosotros, hechos a la imagen y semejanza de Dios, nos ha querido llamar a vivir en esta vida divina y es justamente lo más grande que Dios nos había prometido: hacernos participar de lo que Él es. Lo que San Lorenzo quiere explicar es que la perfección consiste en amar como Dios ama. Y luego aquí arranca claramente, dice: el último grado de los que peregrinan y suben a la perfección por la escalera de las virtudes, a saber, es vivir pacientemente y correr ardientemente al premio de la patria celestial para poder llegar felizmente a Dios y ver tal cual al que es origen de todos los bienes. Es la fuente de luz, luz indeficiente. Es el Dios trino que permanece por los siglos. Lo que él ha hecho al principio es mostrar cómo el hombre está en el pecado y luego mostrar que liberado del pecado podrá ser mucho más feliz porque va a poder gozar del amor y de la bondad de Dios. De hecho, de esto trata toda la escritura, es esta promesa de Dios: no te salgas de este círculo, cumple mi ley y te va a ir muy bien. Efectivamente, Dios creó todas las cosas con un plan óptimo, con un plan perfecto. Luego San Lorenzo en su capítulo 15 dice: por naturaleza, nosotros los hombres ambicionamos siempre subir a las alturas,
este deseo o ambición fue plantado en las mentes de los hombres por su autor, quien creó todas las cosas con un plan óptimo. Entonces, como pues un punto de inicio de toda la vida espiritual, San Lorenzo coloca este deseo de la felicidad para llegar a las alturas, algo similar en el Beato de San Juan de Palafox, que habla del ímpetu o deseo, que es justo lo principal del corazón para poder alcanzar y agradar a Dios. En San Lorenzo, el tener ambición o deseo, pues no piensa que sea malo, sino desear las cosas equivocadamente. Luego en su capítulo 8, por ejemplo, dice que la soberbia de la mente, que es perniciosa, hace mucho daño. Dice, aunque son muchas las clases de pecados, que a quienes los cometen los alejan de Dios y les hacen hijos de la gehenna perpetua, sin embargo, es el vicio de la soberbia el que tiene la primacía y el que ocupa el primer lugar. Luego empieza a hacer referencia a las Sagradas Escrituras, donde dice que el inicio de todo pecado es la soberbia que tuvo comienzo en el cielo. Para librarnos entonces de este mal, hace falta alcanzar la virtud de la humildad. Prácticamente San Lorenzo piensa que donde está el daño, pues es en la soberbia, es en una especie de ceguera que te impide conocer tus propias enfermedades. Como quien dice cuando está enfermo que está sano y pues así nunca se va a curar. Y todo le va a salir mal y a todo mundo va a ir dañando. Entonces lo que piensa San Lorenzo es que para irse liberando de este daño de la soberbia, hace falta dejarse iluminar por la palabra de Dios, para ir conociendo las propias enfermedades, que es lo que nos corresponde. Él escribe, en cuanto a esta virtud de la humildad de que tratamos ahora, para que puedan conseguirla, mantenerla y progresar en ella, han de luchar con todas sus fuerzas por recogerse dentro de sí. O sea, sin voltear a ver a los demás, a sus errores, sino los nuestros, ¿no? Hasta que por la meditación constante sean capaces de discernir y conocer sus movimientos del corazón. No podrán conocer su propia debilidad ni avanzar mucho en la perfección de la humildad si no se esfuerzan por saber y llevar a la práctica lo que hemos recordado arriba, ¿no? O sea, discernir y conocer los movimientos del corazón, ¿no? Obviamente de los movimientos propios, no los del prójimo. Dice, pues al igual que si los médicos del cuerpo ignoran el tipo y las causas de las enfermedades de sus pacientes, no podrán en absoluto sanarlos, pues del mismo modo, quienes ignoran el comienzo y los ímpetus de las pasiones que les dominan en la carne, atormentan la mente por enfermedad innata o por el hábito constante de delinquir, y no son capaces de ofrecer a los que luchan en su espíritu los medicamentos de las virtudes. Nada hay más contrario a la humildad que creer en sí mismo, contradecir de palabra e intención al superior, aplaudir a la propia voluntad y querer llevarla a cabo por acción. Muy parecido al escrito de San Francisco de Asís. Como decía el santo cura de Ars, que si uno pusiera más atención a su propia alma y se pudiera estar más consciente de que está enfermita, pues podríamos entonces avanzar para ser más santos y obviamente más sanos. Luego en el capítulo 9, que es el siguiente, dice, ¿cuánto daño acarrea la ociosidad y la falta de ejercicio corporal y espiritualmente? En este capítulo, después de decir que es sentido común que uno tenga que esforzarse, enseguida echa mano de la Sagrada Escritura, ¿no? Dice, así nos advierte el apóstol cuando dice, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre,
sino contra los principados y potestades, contra los rectores de las tinieblas de este mundo y contra los espíritus del mal en los cielos. Efesios 6:12. Pues esto es lo que escribió. San Lorenzo de Justiniano recoge mucho la tradición de los padres de la Iglesia, quienes hacen entender que somos asediados, además de la carne, por una serie de fuerzas espirituales, ¿no? Demonios que están constantemente asediando, según dice la Sagrada Escritura, y pues que hace falta un combate constante. Más adelante vamos a ver esto también con un autor, Lorenzo Scupoli, en el combate espiritual. Hace falta no instalarse en la comodidad, sino combatir. Ahora nos vamos a detener en el capítulo 11. Vamos a hablar de la obediencia y algunos de sus grados. Ya hemos hablado de la obediencia desde San Benito, con sus grados de humildad. Y luego vuelven a aparecer constantemente en todos estos autores. Debe ser muy importante porque todos los santos lo mencionan de diferente manera, con diferentes palabras. Bueno, aquí él habla primero de la prudencia, porque sin la prudencia no se puede alcanzar nada. Por mejor intención que se tenga, si no hay prudencia, pues el edificio se desbarata, ¿no? Es necesaria la prudencia para los que ansían alcanzar el camino de Dios. Porque efectivamente nadie en su sano juicio que se dispone a una empresa, ¿no? O a recorrer un camino, no se pone a considerar primero qué es lo que necesita. Es obvio que hace falta la prudencia. Lo que afirma San Lorenzo Justiniano es que así como quien desea llegar a una altura construye primero una escalera, pues así también habla de una escalera. Dice, esta escalera es la disciplina de la religión católica, adornada con virtudes espirituales, que llevan a sus seguidores al reino de los cielos. Los pasos de esta escalera son los distintos actos de cada una de las virtudes, pues las virtudes no se ejercitan de igual manera, pues cada virtud tiene sus medios propios y sus actos correspondientes. O por ejemplo, San Lorenzo Justiniano compara la prudencia con ese arte o habilidad con el cual está construida una escalera. Dice que a nosotros esa prudencia nos la ha dado Dios en su misericordia y que son precisamente el conocimiento de nuestra fe a lo largo de los siglos. Y cada uno de los peldaños pues es una virtud. San Lorenzo habla de la obediencia. El primer argumento que da de por qué hace falta es porque cuando se prescinde de ella se producen muchos daños, ¿no? Pero habla principalmente de dos daños. El primero es el deseo indisciplinado e indiscreto de avanzar, ¿no? Le llama la voluntad adormecida. Es un daño porque se avanza sin calidad. Y el otro daño, en el que hace énfasis, es la voluntad de subir embotada y entibiada. Él le llama la voluntad tibia de ascender. Eso es cierto, porque cuando no hay obediencia, pues es como querer empezar a subir sin fuerzas, con la cabeza toda confundida, embotada. Él dice que estas dos son enfermedades espirituales, así les llama, que serían el deseo indiscreto e indisciplinado y la voluntad de subir embotada. Él escribe, estas dos enfermedades espirituales se sanan por la santa obediencia, aceptada voluntariamente por amor de Cristo. La obediencia es la negación de la propia voluntad, el rechazo del propio sentir y la sujeción al criterio ajeno. Aunque los negligentes y tibios piensen que esto que hemos dicho es grave, pesado y casi imposible, sin embargo, los que se esfuerzan por agradar a Dios y arden en amor por conseguir la palma de las virtudes, la consideran agradable. Luego nos empieza a mostrar
¿Por qué nos es tan necesaria la obediencia? ¿No? Dice en primer lugar porque nos libera del peso de la propia voluntad. Yo creo que es parecido como el yugo de Cristo, ¿no? Tomen mi yugo que es suave. Hay que hacer la voluntad del Padre y pues todo va a ser más ligero. Nos la cambia por el peso ligero del yugo de Cristo. Por eso nos dijo Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, y escribe, esto es lo que quiso dar a entender el Señor, preceptor y autor de todas las virtudes, cuando exhortando a los fieles decía, venid a mí todos los que bajo amenaza de vuestra propia voluntad trabajan y están agobiados, y yo, con mi ejemplo, mi dulzura, mi ayuda y mis promesas, les aliviaré. Tomen mi yugo, con mi ejemplo, el de la obediencia que por vosotros llevé sobre ustedes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11 del 23 al 30. Bueno, pues la falta de obediencia en este primer nivel es no solo negarse a tomar las instrucciones, sino querer deducir por sí mismos e inventar el camino incierto. Es como cuando uno compra algo nuevo, ¿no? Que no tiene ni las nociones básicas de armado, pues obviamente va a tener muchos errores si no sigue unas instrucciones, le van a sobrar o faltar piezas. Hay que seguir las instrucciones de los expertos. ¿Qué entiende él por obediencia? Pues es sujetarse, obedecer y dejarse iluminar por el peso suave de la divina verdad. Así lo va a decir San Lorenzo. Es la divina verdad la que nos revela estas cosas. Es nuestro Salvador y Él es sabio. La sabiduría es comparada aquí con un yugo, que en lugar de ser pesado, es ligero. Desde luego que el que no tiene el deseo, pero sobre todo la conciencia de subir, pues la obediencia se le va a convertir en algo insoportable, porque la sabiduría misma se convierte en una especie como de reproche, de corrección, y si no estamos dispuestos a corregir nuestro camino, nos mueve y lastima, se hace pesada la carga para el que no quiere. Un ejemplo con las amas de casa de hoy, ¿no? Si les dijeras que sus primeras responsabilidades son su familia y luego su profesión, pues se les hará difícil entenderlo. Él escribe acerca de esto, dice, pregunta por favor al siervo perezoso que cumple las obras de Dios de manera negligente. ¿Qué es lo que piensa de esto? Y te responderá enseguida que el yugo de la obediencia es insoportable y la carga muy pesada, ya que no da respiro al hombre, no le deja vagar a su aire y no le da ninguna posibilidad de saciar sus deseos naturales carnales. Pero díselo entonces al que quiere y anhela avanzar en el camino de Dios y clamará desde su corazón, no hay nada más verdadero que estas palabras. Y nada se pudo decir con tanta suavidad, pues este yugo somete la petulancia de la voluntad propia y lleva este peso con amor, echándoselo a cuestas. Quien sigue los deleites del presente destierro y trata de satisfacer los deseos de la carne, rechaza este yugo como pesado y ajeno a toda tranquilidad, y no quiere estar sujeto a él. Pero quien renuncia a todo lo que posee y mira con la visión de la fe a los premios eternos que se han prometido a los que imitan a Cristo, entonces lo abraza con alegría de espíritu, confortado por la suavidad cotidiana de su fruto. Luego después él va explicando lo que ha llamado estos grados de obediencia, que si bien no están como San Benito, San Bernardo enumerados, pues aquí serían más como tipos de obediencia y bueno, más o menos dice así. En verdad, la virtud de la obediencia tiene gran mérito a los ojos de Dios. Nadie queda excluido de ella y ninguno de los que deseen la salvación de su alma queda fuera de su servidumbre. A todos recibe, a todos favorece y felicita con afecto materno a todos los que la aman. No rechaza a nadie
no mira edades, no pone condiciones de ningún tipo y no desaprueba ningún estado de quienes la sirven. La obediencia propone un tipo de mandamientos a los seglares que se ocupan de su familia, otro tipo distinto a los religiosos, que por profesión voluntaria se entregaron en obsequio a Dios mientras viniera, y para los varones probados y perfectos, que por experiencia diaria recomendable, tienen los sentidos preparados para discernir el bien y el mal, estableció la otra regla de obediencia de someterse a Dios y a los hombres, pero a cada uno les promete los premios de la felicidad eterna, según los grados de su caridad. Entonces, no nada más es para los monjes, para todos está disponible la obediencia, ¿no? Con sus correspondientes premios y frutos. Dice, se acercó a nuestro Señor Jesucristo un rico en bienes y posesiones que vivía en el siglo, que bueno, obviamente representaba el tipo de los seglares. Dice, como lo narra la historia evangélica, y le preguntó diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? Y el Señor le contestó, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 16, 17. Entendía por estos no sólo los divinos y escritos en las tablas de piedra por el dedo de Dios, sino también los sancionados por la Iglesia bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues pecan lo mismo quienes transgreden los preceptos de la ley de la Iglesia. A los que viven en el siglo se les permite poseer lícitamente dinero, campos y familia, y gestionar negocios tanto privados como públicos con temor de Dios y sin daño de la recta conciencia. Se les pide que se sujeten a los preceptos divinos y que obedezcan a las instituciones eclesiásticas. Fuera de esto, no se les pide más, excepto que den a los necesitados la parte que les corresponda según la abundancia de sus bienes. San Lorenzo vivía en Venecia y trataba a muchos seglares, muchos de ellos eran comerciantes, pero a él le parece que la primera obediencia pues es obviamente a los mandamientos divinos, eclesiásticos y obviamente también los del Estado, que son propiamente las obras o actos de acuerdo con su identidad. Está permitido tener bienes, dice, pero sin lesionar los intereses y los derechos de los demás. Dice, igualmente el Señor los exhorta, hablando a uno en nombre de todos, diciéndole, llega a un acuerdo con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que te entregue el juez y el juez al verdugo para ser maltratado con torturas. Mateo 5:25. Y luego pues de aquí viene su interpretación alegórica, dice, tal adversario es la palabra divina y la ley de Dios, ¿no? En este caso sería como el sermón de la montaña que dicen que es tan duro de cumplir, ¿no? Tal adversario es la palabra divina y la ley de Dios. Llegamos a un acuerdo con ella cuando obedeciendo realizamos lo que ordena para que no tengamos que lamentarnos de alguna transgresión ante el juez de todo, o sea, Dios. A esta observancia que se entrega a los fieles seglares, totalmente necesaria para su salvación y sin cuyo cumplimiento nadie merecerá ver propicio para él el rostro de Dios. Pues de forma natural y por la herida del pecado original, no dan ganas de obedecer los mandamientos, ni la palabra de Dios, ni la ley de Dios, pero antes de llegar al cielo, dice San Lorenzo, ponte de acuerdo con la ley de Dios, convéncete de que es la ley divina y hay que obedecerla, reconcíliate con ella, para que no tengas que llegar ante el Creador y llegar endeudado. San Lorenzo Justiniano está pensando que una obediencia propia de los seglares, pues es cumplir los mandamientos, evitando por todos los medios el pecado mortal, pero bueno, también habla tratar de combatir el pecado venial. Esa es la ley de Dios. Por eso, si no te dan ganas ni de cumplir tu identidad, por ejemplo,
pues ponte de acuerdo con la ley de Dios. Convéncete de que es lo correcto antes del juicio personal. Esa es la gran obediencia, ¿no? Es una escalera que te lleva a la perfección. Por contraste, se entiende lo que va a decir aquí con los religiosos. Dice, pero a los religiosos y a quienes no contentos con guardar la ley de los mandamientos de Dios, se esfuerzan por alcanzar unos carismas más sublimes y perfectos, como a varones magnánimos y atravesados por los dardos de la caridad, se les proponen, no como mandato, sino más bien como consejo, unos preceptos más duros y fuertes. A estos les dice el Señor en la persona de uno de ellos, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ve y sígueme. Tendrás un tesoro en el cielo. Mateo 19:21. Hay que recordar el paralelismo que veíamos en Santo Tomás de Aquino entre la ley natural y la ley antigua y la ley evangélica, ¿no? Que contienen preceptos escritos y también contiene consejos, pero que no todos los consejos son para todos. Como dice San Francisco de Sales, pero los religiosos aspiran a poner en práctica estos consejos, ¿no? Que sería la pobreza, por ejemplo. Sería absurda la vida de un religioso que tras haber hecho voto de pobreza, despreciando las riquezas de este mundo, pues estuviera empeñado en tener muchas propiedades para sí mismo, acumular tesoros terrenales. Este contraste de lo que es la pobreza del religioso y la situación de los seglares, pues nos permite notar esta gran diferencia entre estos dos tipos de obediencias. También sería absurdo que un padre de familia vendiera todo y se lo diera a los pobres, dejando a su familia sin patrimonio. Obvio que por ahí no va, porque el cumplimiento de los mandamientos puede ser vivido de una manera diferente. Así es como están estos consejos que no son para todos. Hasta aquí Lorenzo de Justiniano pues no entra más en detalles. Ya nos vamos a encontrar más desarrollado este tema con San Francisco de Sales. Hay como hechos específicos que en la práctica, ¿no? Cumpliendo los consejos y sometiéndose a la regla que les toca vivir la obediencia, ¿no? Como por ejemplo el horario de la lectura, del coro, del trabajo, de los quehaceres, de la comida, pues todo esto en forma concreta forma parte para ellos de la obediencia. Llega después San Lorenzo a lo que él llama los perfectos, ¿no? ¿A quién se refiere con estos? Él piensa, dice, pero la obediencia de los perfectos y de aquellos que tienen la misión de ir por delante, ¿no? Como por ejemplo los que desempeñan los servicios de los prelados, ¿no? Los sacerdotes. Dice, es la custodia infatigable de los mandamientos de Dios y de la Iglesia y la práctica de todas las virtudes, gobernando, sin embargo, desde su ministerio a los demás según el tipo de personas, problemas y circunstancias, y sirviendo a todos desde la humildad de su corazón, por celo de compasión y piedad, para ganar a todos para Cristo. Pues él piensa que efectivamente a estos sería a los que se les pediría como una perfección más elevada, ¿no? Que se supervisen, que los demás cumplan los mandamientos de Dios con misericordia y también los mandamientos de la iglesia, obviamente. Según las circunstancias y el estado de cada persona, pues es diferente este proceso de cumplimiento y practicar ellos mismos también las virtudes, incluyendo el de la obediencia, que es humildad. En uno de sus capítulos explica las excelencias del amor de Dios y al prójimo. Dice, no solo fuimos hechos por Él, porque somos, sino porque amamos. El Señor mostró que el mandamiento de amar a Dios y el precepto de amar al prójimo están juntos. Nadie puede amar a Dios de verdad si no ama también a su prójimo como a sí mismo. Y bueno, ya va agregando que en la práctica del amor de Dios y del prójimo está la perfección de la caridad. Hay que amar a Dios de una manera excelente. Ya antes
ha ido dando una serie de indicaciones de cómo se hace, de cómo se practican las virtudes, pero aquí lo que le interesa es mostrar que se nos manda amar a Dios y al prójimo. Y esto es lo más grato. Esta es la perfección de la escalera de la que ha ido hablando. Dice, con estas acciones del amor a Dios y al prójimo, es como el alma se va inflamando en amor a su Creador y avanza como de virtud en virtud hacia la altura de la perfección. Así es como San Lorenzo va explicando que como nosotros tenemos una innata ambición de lo mejor, pues luego enseguida por la palabra de Dios somos iluminados sobre qué es realmente lo mejor, pues es decir, Dios. Y conociendo por esta luz cuál es nuestra perfección o qué es lo mejor, pues haremos muy bien en someternos, es decir, en obedecer todos los mandamientos divinos para poder alcanzar esa perfección. Tan solo en estos 2 capitulitos, pues él ya nos ha enseñado que no se puede recorrer esta escalera a tontas y a locas. Se necesita de este conocimiento y conciencia de lo que estamos haciendo, de que lo que estamos haciendo es recorrer este camino, ¿no? A partir de nuestras debilidades. De esta escalera hay que tomar en cuenta que para subirla debemos considerar esta condición débil, ¿no? Es decir, que debemos tomar conciencia de que tenemos pues esta concupiscencia o codicia por los placeres heredada del pecado original, que no nos permite avanzar. Para empezar este camino, para luchar en este combate espiritual, pues también hay que ser prudente, ¿no? Es lo que nos dice, preparándonos con las armas espirituales, como lo son la oración, donde se pide a Dios ayuda para no desfallecer, pero también la obediencia y todas estas prácticas, ¿no? Como ellos le llamaban. Hace falta no instalarse en la comodidad, sino combatir, ejercitando las virtudes propias, ¿no? Intentando hacer que los demás sean virtuosos. Todo tipo de virtudes, como por ejemplo la fe, que es formar nuestra inteligencia como potencia del alma en las cosas divinas, precisamente con el conocimiento de la fe que a lo largo de los siglos nos han ido heredando y aclarando los padres místicos a los que el Espíritu Santo ha ido formando a través de los siglos. Hay que ejercitar también la virtud de la obediencia. ¿Cómo hablan de la obediencia? Ya vimos el daño que causa en la humanidad esta desobediencia, ¿no? Y en nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, se nos van cerrando las puertas en todos lados, empezando por el daño causado por Adán y luego, pues, con la propia, ¿no? Esa desobediencia en nosotros puede arreglarse con ascesis, con esfuerzo. Ya vimos que la obediencia nos libera del peso de la propia voluntad y nos cambia por el peso ligero del yugo de Cristo. La humildad la traducen ellos como un sinónimo de obediencia. Dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde y encontrarán descanso para sus almas. Mateo 11, del 23 al 30.